Bueno, buen día. Vamos a comenzar con el evento del día de hoy. Ya son las 11, así que podemos comenzar. Bienvenidos al webinar de fuentes de alimentación. El día de hoy vamos a estar hablando, como dice acá, de fuentes de alimentación, de sistemas de alimentación ininterrumpida y también de redundancia, específico centrado en lo que es la línea Queen Power. Como ustedes ya conocerán, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que les dejo el QR acá para que lo puedan ir escaneando y nos puedan seguir tanto en Instagram como en LinkedIn, donde subimos continuamente distintos posteos, donde mostramos tecnología, mostramos cuáles son las novedades y también están las fechas de nuestros eventos, de nuestros webinars y un montón de información relevante. Así que bueno, les dejo unos segundos más el QR para que lo pueden escanear y puedan acceder a nuestras redes sociales y poder seguirnos. Continuamos, vamos a ver un poco cuál es la agenda del día de hoy. Ya un poco les anticipé, vamos a estar hablando de este concepto de la confiabilidad en los sistemas de alimentación. Vamos a ver la fuente Quint 4 y junto a ella todo lo que es la línea Quint en cuanto a redundancia, sistemas de alimentación ininterrumpida, baterías y al final hacemos un segmento de preguntas. Comenzamos entonces, vamos a ver este concepto de la que es la confiabilidad en sistemas de alimentación y a esto que Phoenix denomina como Power Reliability, que bueno, es este concepto que lo que busca es tener mi sistema funcionando constantemente. Busca evitar los paros introspectivos. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos este estudio que se hizo y se determina que aproximadamente 323 horas son las que se pierden de producción al año por paros introspectivos de distintos equipos, por fallas que se producen, lo cual me detiene mi instalación. Esto se traduce en los costos que ven en pantalla, que están expresados en dólares para las distintas industrias, sea manufactureras, sea industria de gas y petróleo o una automotriz. Los costos van variando y estos están basados en distintas cosas, como por ejemplo reponer el equipo que falló, la mano de obra de la gente que no está trabajando, la mano de obra de la gente de mantenimiento, los gastos de mantenimiento y sobre todo para las distintas industrias, lo que significa no estar produciendo eso que van a vender y por lo tanto es dinero que no va a estar ingresando por no tener el producto listo. Así que este es la problemática que se presenta, lo que tenemos que solucionar es no intentar reducir al máximo, tenemos que intentar reducir al máximo las fallas en mi instalación. Que propone Phoenix Contact para esto, como les dije, la línea de Power Reliability, enfocado en lo que es su línea de Complete Line. Hay distintos equipos que presenta para poder enfrentar esta problemática. Algunos de estos ya los estuvimos viendo en otros eventos durante este año, como son la protección contra sobretensiones, los analizadores de energía, conversores de alterna, distribución en corriente continua, protecciones contra sobrecorrientes, y lo que nos toca el día de hoy es toda esta gama de acá de fuentes de alimentación, redundancia y sistemas de UPS. Entonces vamos a ver un poco cuál es el portafolio de productos de Phoenix para esta línea. Sabemos que tiene distintas fuentes de alimentación, tiene conversores de SDC, tiene UPS, módulos redundantes, también cuenta con fuentes de IP67 y distintos accesorios. Como les mencionaba antes, el día de hoy nos vamos a estar centrando en estos tres: las fuentes de alimentación, las UPS y los módulos redundantes. Fuentes de alimentación, ya las deben conocer. Tiene cuatro familias distintas: la línea Queen, la línea Trio, la línea 1 y la línea Step. Nosotros el día de hoy, como ya les mencioné, nos vamos a centrar únicamente en la línea Quint, que es la línea tope de gama. Así que vamos a estar estudiando un poco, vamos a ver cuáles son sus características y cómo se compatibiliza con la industria. Comenzamos entonces, línea Quint para fuentes de alimentación. Quint 4 es la nueva tecnología de la familia Quint, es la última versión que salió al mercado y son estas que estamos viendo en pantalla. Las distintas opciones que ven acá son para distintas corrientes de salida.
desde los 5 amperes hasta los 40 amperes. Estudiando un poco cuáles son las ventajas de esta fuente, por qué es la tope de gama y qué ventajas va a traer para mi instalación. Bueno, hay tres fundamentales que son las que están aquí escritas en pantalla, que son el bus estático, bus dinámico y la tecnología SFB. Vamos a ver qué es cada una de ellas. El bus estático es que la fuente me va a poder entregar hasta un 25% más de su corriente nominal de forma permanente. Quiere decir que esta fuente está sobredimensionada. Por ejemplo, la de 10 amperes me podría entregar hasta 12,5 amperes de forma permanente. Entonces, esto ya es un requerimiento muy importante para no tener que sobredimensionar mi instalación al momento de elegir la fuente. Esta ya viene con esta cualidad de fábrica. La segunda eh, característica es el bus dinámico. Esto lo que me permite es entregar dos veces la corriente nominal por 5 segundos. Esto para el arranque de cargas que sean pesadas, como puede llegar a ser un motor de corriente continua o como puede ser alguna carga que sea muy capacitiva, que tenga una corriente de inrush. Bueno, si fuese una fuente tradicional, debería sobredimensionarla para poder aguantar ese inrush y que no me dé un fallo la fuente. Para la línea Quint eso no es necesario, como les dije, puede entregar dos veces su corriente nominal por 5 segundos. También tiene la tecnología SFB. Esto lo que me permite es abrir las protecciones. Yo aguas abajo de la fuente, en la parte de continua, voy a tener distintas protecciones colocadas, ya pueden ser eléctricas, perdón, electrónicas o las protecciones termomagnéticas. Naturalmente tendría que usarse una protección que tenga curva B, pero esta fuente puede abrir hasta las que tienen curva C. ¿Por qué? Porque esta tecnología SFB lo que me permite es inyectar pulsos de hasta 6 veces la corriente nominal por 15 milisegundos, lo cual va a hacer que cualquier tipo de protección que tenga accione lo más rápido posible. Y todo esto manteniendo estables los 24 volts de la salida, lo cual el resto de equipos van a poder seguir funcionando sin interrupciones. Sabemos que en otros momentos un cortocircuito podría haber sido un fallo como el que mencionábamos al principio de la presentación, pero gracias a esta fuente eso no sucede. Estudiemos un poco más gráficamente cómo es esto que les acabo de mencionar. Tengo mi instalación, supongamos que te está consumiendo la corriente nominal de la fuente. Si yo quisiera agregar algo, bueno, ahí ya estaría complicado, pero por suerte esta fuente, como les dije, viene sobredimensionada, tiene su uso estático y hasta un 25% más de la corriente me va a poder entregar. Entonces, si agrego un equipo, no tengo problema, la fuente lo va a poder soportar. Siguiente situación, quiero arrancar una carga que sea pesada, ya les había mencionado, una carga que sea muy capacitiva, por ejemplo, va a tener su corriente de inrush. Bueno, va a consumir mucho de golpe y después va a bajar a su funcionamiento nominal y esta fuente, como les dije, lo va a poder entregar sin problema. Acá tenemos un funcionamiento de una fuente que no tenga este boost. Lo que pasaría es lo siguiente: cuando la corriente pide ese pico, la tensión cae un poco. Entonces, en este caso, que la tensión empieza a caer, hay equipos que son sensibles y que esta disminución de tensión puede provocar que se reinicien. Por ejemplo, un PLC. Un PLC en este caso se reiniciaría y, bueno, me imagino que todos conocemos que es un problema muy grave que por arrancar, por conectar alguna carga, se me reinicia el PLC y me traiga un fallo en mi instalación. Gracias a tener el bus, la tensión se mantiene estable y me pide un poco más de corriente que lo va a poder entregar sin problemas. Finalmente, la tecnología SFB. Tengo mi carga con su protección y al momento de que, por ejemplo, entre en corto, se eleva fuertemente, como vieron, la corriente, abre la protección y el resto de la instalación sigue a 24 volts y no se entera de esta falla. Sigue funcionando todo sin problemas y aquella rama que haya entrado en falla se abre. Acá podemos ver un cuadro donde muestra las distintas fuentes. Pueden ver acá las distintas tensiones de salida y las distintas corrientes que también están expresadas acá y cuál es el bus para cada una de ellas. Más adelante vamos a estar mandando una encuesta donde ustedes van a poder elegir si quieren ver, si quieren que les enviemos esta presentación. Si ustedes ponen que sí, lo van a poder ver detalladamente, o en nuestro canal de YouTube también va a estar resubida la presentación y van a poder verlo un poco más detalladamente.
Continuamos. Otra de las ventajas es la entrada robusta. Esto es gracias a la amortiguación de red. Ya en un momento les muestro qué es esto. Y también la inmunidad eléctrica que puede aguantar eh, distintos impulsos gracias a estar protegida. Podemos ver que tiene este circuito con unos varistores integrados, entonces tiene ya su protección contra sobretensiones y además tiene un descargador gaseoso, lo cual amplía todavía un poco más la protección para esta fuente. Este descargador, si ustedes tienen una fuente de línea Queen, van a ver al costado que está este simbolito que pueden ver, y si se necesita hacer algún ensayo se puede desactivar para no estar desgastándolo. Entonces, esta sería la alimentación. Supongamos que tengo una falla, una sobretensión por cualquiera sea los motivos, ya lo estuvimos viendo en nuestros webinars. Este descargador gaseoso recortaría esa sobretensión y mantendría los parámetros seguros para la fuente. Esto que les mencionaba antes es la amortiguación de la red para la carga nominal. Nosotros vemos que en este caso tengo la tensión sinusoidal, está funcionando todo perfecto y la fuente está entregando potencia nominal. En el caso de que tenga un microcorte, por ejemplo, de 20 milisegundos, la fuente va a poder seguir entregando potencia nominal, no se va a apagar, va a seguir alimentando el circuito sin ningún problema. Y como dije, un microcorte se vuelve a establecer y la fuente funcionó y la carga no se enteró de que tuve ese microcorte en la entrada. Como dice acá, por lo menos es de 20 milisegundos para la línea Quint y esto depende del modelo, puede llegar a ser unos 27 a 29 milisegundos que aguanta los microcortes. Otra de las ventajas de esta fuente es la señalización. Nosotros vemos toda esta bornera de acá al frente. Son distintas señales que voy a poder tener y distinta información que voy a poder recopilar de la fuente. Vamos a verlo un poco más a detalle. Tenemos un gráfico de barras que ahí lo muestra. En este gráfico me va a mostrar cuál es la carga de la fuente, cuál es el nivel de potencia o corriente, si quieren, que está entregando la fuente para saber qué tan cargada está y si podría agregar algún equipo o no. Tiene un contacto seco y además una salida 1 y una salida 2. Gracias a estas tres cosas, contacto seco, salida 1 y salida 2, podría analizar tres variables digitales, tener tres salidas digitales, o podría combinar teniendo dos salidas digitales y una analógica. Esto es gracias a que la salida 2 podría elegir que sea o bien digital o bien analógica. Además, tiene la ventaja de que la Tierra está separada galvánicamente de la entrada y la salida tiene su propia tierra ahí dentro de la bórveda, su propio GND. Los parámetros que puedo monitorear son variados. Por ejemplo, uno de ellos es la tensión de salida. Yo seteo un umbral, digo, bueno, si la tensión cae más de este valor, dame la señal. Entonces, cayó más de ese valor y vemos que me da la señal esa salida digital. Otro de los parámetros que podría configurar es la corriente de salida. Seteo a qué corriente quiero que me avise y en el caso de que la sobrepase, de que se cargue más de lo que yo seteé, bueno, me vuelve a dar la señal. Y también podría hacer lo mismo con la potencia. Como les dije, la salida 2 puede ser tanto digital como analógica. Estos tres variables, tensión, corriente y potencia, podría configurarlos para la señal analógica. De esta manera me va a informar, según los valores que yo setee, en una salida 420 mA, en qué rango está, como les dije, tensión, corriente o potencia. Continuando con las salidas digitales, puedo setear las horas de funcionamiento. Quizás no me interesa tanto cuántas horas estuvo funcionando la fuente, pero si la fuente está alimentando un sistema que está comandando un motor, entonces las horas de funcionamiento de la fuente pueden estar relacionadas con las horas de funcionamiento del motor y yo digo, bueno, quiero que me avises a tantas horas y de esta manera tengo una alarma de cuándo le tengo que hacer mantenimiento a mi motor, por ejemplo. Entonces esa es otra de las funcionalidades. También me puede dar alarma de aviso por el derating o la disminución de potencia según la temperatura. También me puede dar alarma del estado de funcionamiento de la protección contra sobretensiones. Si esta actúa, bueno, ahí me puede dar la información con su señal.
Y también me puede dar información de cómo está funcionando la alimentación. Si tengo una interrupción, un microcorte, como había mencionado, la fuente va a seguir trabajando sin problemas, pero me da la señal de, che, ojo que no está funcionando bien. Así que esas otras alternativas. Y tenemos variantes de fuentes trifásicas también, donde este funcionamiento va a ir igual que antes. Si tengo un microcorte en toda la instalación, bueno, me lo avisaría. Y si falla una de las tres fases, la fuente va a poder seguir funcionando con solo dos de las fases y me da la señal de que, ojo, que hay una que está fallando. Así que bueno, todas estas son las opciones que puedo poder, que puedo visualizar con la fuente, lo que me puede informar. Acá está expresado en una tabla y estos que ven acá son los ajustes que vienen por defecto. Acá podemos ver, salida 1 es digital, la salida 1314 también, y la salida 2 podría configurarla como digital o como analógica. Todo esto es muy sencillo de configurarlo, de qué quiero que me avise cada una de las salidas. Hay varias maneras de hacerla. Una de ellas es con el celular. Puede ser tanto un celular Android como un celular iOS. Puedo configurar descargando esta aplicación Queen Power y necesito un lector NFC. La fuente se configura vía NFC. También podría ser con la computadora y vamos a ver más adelante que se puede pedir de fábrica preconfigurada. Entonces, si lo hago con mi celular, toco ahí donde dice leer por NFC, me dice que ya está listo para leerlo, lo apoyo en la fuente y me da la información de la fuente. Tenemos un montón de información acá, por ejemplo, la información del dispositivo, fecha de funcionamiento, perdón, fecha de fabricación, horas de funcionamiento, número de serie, bueno, un montón de datos propios de la fuente que acabo de escanear. Me da la tensión de salida, que yo la podría cambiar, la podría configurar e incluso podría bloquear los botones que tienen el frente, esta fuente que voy a poder configurar cuál es la tensión. Bueno, podría bloquearlos para que nadie pueda estar tocando una configuración que haya preseteado. Características, acá puedo ver un poco de cómo es esto el bus estático, dinámico, el SFB y poder, si quiero, desactivarlos. Esta es la parte que vamos a ver ahora, lo que es las señales, es donde configuro toda la información que me da la fuente. Entonces se me abre una pestaña como esta y si yo toco acá en tensión de salida, me va a dejar elegir cualquiera de los parámetros que les estuve mencionando y pongo el rango donde quiero que actúe. Si voy a la salida 2, acá arriba, puedo elegir, como les dije, si es digital o analógica y elegir qué parámetro quiero que me esté avisando. Y lo mismo con la salida 13, sería igual que la 1 que hemos visto antes. Si vuelvo para atrás, vuelvo a la pestaña inicial, toco NFC y directamente ya me dice que se lo puedo cargar a la fuente. Todo esto se hace con la fuente desenergizada. Simplemente apoyo el celular de vuelta y ya le cargo la información que cuando la energice, automáticamente va a entrar en funcionamiento la última configuración que le realice. Como les había dicho antes, se puede pedir preconfigurada de fábrica, pero ya les mostré más o menos cómo es la interfaz de la aplicación y realmente es algo muy sencillo de hacer, pero si no tengo un lector NFC, también se puede pedir configurada. Otra de las ventajas es que tiene larga vida útil, gracias a todos los componentes de calidad que tiene instalados, puede tener una amplia durabilidad. Resumiendo un poco las ventajas de esta fuente, entonces tenemos la potencia que puede entregar y todo el funcionamiento robusto y el sobredimensionamiento que me voy a evitar gracias a las distintas opciones que tiene. Habíamos visto la entrada robusta, el poder aguantar fluctuaciones de la red, el poder informarme cómo está funcionando, toda la señalización y gracias a los componentes que tiene instalados la durabilidad. Esta que estamos viendo acá es la familia pequeña, es para la fuente Queen menor a 100 watts, que comparte muchas características que tenía la fuente anterior, como es el bus estático, el bus dinámico, una larga vida útil, tiene su supervisión también con su señalización LED y su salida digital ajustable. Tiene la ventaja de que al ser de menor potencia es
una construcción más pequeña, entonces voy a reducir los espacios en el tablero y también tiene la ventaja de que puedo elegir la tecnología de conexión, ya sea el estándar de tornillo o podría elegir la conexión pushing que me permite el cableado sin la necesidad de herramientas, entonces me facilita el cableado. Así que esta es la oferta de fuentes. Tenemos desde 1 ampere en la familia que les mostraba recién hasta los 40 amperes en la familia más grande. Pasamos a lo que es redundancia ahora. Volvemos al cuadro de las distintas opciones. Nos centramos ahora en este de acá, en la redundancia. Y repasamos un poco qué es el concepto de redundancia, que es básicamente duplicar los distintos componentes de mi instalación para intentar reducir al máximo los fallos, con el fin de que si alguno de los componentes que yo dupliqué falla, voy a tener los otros de reserva para que automáticamente puedan salvar a mi sistema y que no se detenga, que no pare. Esto pensado en mi sistema de alimentación sería básicamente así. Pongo otra fuente de alimentación, las duplico y que las dos estén alimentando a mi carga. Esto sería una redundancia en fuentes. De esta manera, si tengo una falla en la alimentación de la fuente o dentro de la misma fuente, esta simplemente se desconectaría y la otra tomaría toda la carga. De esta manera es importante el dimensionamiento porque, por ejemplo, si mi carga es de 10 amperes, mis dos fuentes van a tener que ser de 10 amperes porque si una falla, como habíamos visto recién, la otra tiene que seguir alimentando todo el sistema. ¿Podría ser, por ejemplo, dos fuentes de 5 amperes alimentando la carga de 10? Sí, tranquilamente podría ser, pero si una de esas fuentes falla, me queda solo una fuente de 5 amperes alimentando una carga de 10. Entonces, eso generaría automáticamente un corte en mi instalación y no es lo que estamos buscando. Así que la fuente que quede trabajando va a tener que aguantar toda la carga del sistema. De esta manera, entonces, es que tienen que ser de 10 amperes. Otra cosa importante es que las fuentes tendrían que estar conectadas idealmente a dos alimentadores distintos, porque si tengo un único alimentador y falla ese, bueno, me van a fallar automáticamente las dos fuentes, así que tampoco me voy a estar protegiendo de ese tipo de fallas. Así que bueno, más o menos por este lado es que va la redundancia. Otro problema importante que se puede presentar es que si no están perfectamente niveladas las dos tensiones de las dos fuentes, la carga se va a repartir en función de esto, de las tensiones, de la diferencia de tensión entre las dos fuentes, generando que una consuma mucha más corriente que la otra. ¿Seguiría funcionando bien? Sí, tranquilamente, pero estoy desgastando más una fuente que la otra. Otra de las opciones que puede aparecer es que tenga una falla en la salida de la fuente, un cortocircuito, por ejemplo, en la salida de la fuente o en el cableado, lo cual se traduce automáticamente en un cortocircuito para la otra fuente y de esta manera pierdo mi carga. Entonces, acá voy a tener que hacer algo para que las dos fuentes no estén directamente acopladas y que una falla en una de ellas no me afecte a la otra. Esto se hace con un dispositivo de desacople, como por ejemplo podría ser un diodo que me separe a las dos fuentes y si tengo una falla acá, no se vaya a la otra fuente. Entonces, ¿en qué casos debería considerar la redundancia o debería instalarla? Bueno, cuando la pérdida de servicio sea inaceptable es el primero de los casos. El segundo es cuando el costo de, de reposición sea mucho mayor al costo del equipamiento que esté perdiendo, cuando la pérdida del servicio sea más cara que el costo del mismo equipo que vaya a comprar, o cuando la parada del servicio me pueda ocasionar una multa o algún tipo de infracción. Entonces, en todos estos casos debería poder considerar tener una alimentación redundante. En la familia de Phoenix Contact se ofrecen distintos productos para esto que les mencionaba último, para el desacople de las dos fuentes de alimentación, bien digo, y poder eh, tener una alimentación confiable. El primero de los equipos es el diodo, es esto que estamos viendo acá, como le dice su nombre, es un diodo, va a cumplir esta función, tengo una fuente por un lado, la otra por el otro, el diodo los desacopla, no permite que la falla de uno se traslade al otro y de esta manera alimento a mis equipos. Voy a lograr un cableado redundante hasta la carga, el cableado va a ser consistente porque la misma sección de cable que entra va a ser la que sale y tenemos dos opciones, como ven acá.
tenemos para 12, 24 volt o 48 y para corrientes de 20 y 40 amperes. ¿Qué es esta denominación que está acá? 2 por 20, 1 por 40. Bueno, es esto que vemos acá. Podría conectar o bien dos fuentes de 20 amperes, si mi carga es de 20 amperes con este diodo, o podría conectar dos fuentes de 40, una con cada diodo. Entonces, aguanta dos fuentes de 20 o una de 40, el mismo equipo. En ambos casos, naturalmente podría conducir 40 amperes. Entonces, son las dos opciones que me permitiría este equipo. El siguiente dispositivo es el O-Ring. Este dispositivo de acá es un paso más adelante de lo que era el diodo. Tiene esta tecnología de ACB que ya mismo vamos a ver, lo cual es muy interesante y aumenta la funcionalidad. Esta tecnología de ACB es esto que dice acá, es Auto Current Balancing, básicamente el balance automático de las corrientes, lo cual me va a permitir esto que ven acá, 50% de la carga para cada una de las fuentes. Me va a equilibrar automáticamente que cada fuente consuma lo mismo. De esta manera logro ampliar la vida útil de cada una de ellas. Acá podemos ver si la diferencia de tensión de ambas es muy grande. Por ejemplo, una está en 24, la otra en 24,5. Vemos que acá me da esta indicación y me va a desacoplar una de las fuentes y va a dejar que una sola trabaje. De esta manera, una sola fuente me va a alimentar a todo el circuito y acá me va a indicar hacia qué lado está desbalanceado para que yo lo pueda ajustar y pueda volver a los parámetros normales. Entonces, esta es una de las alternativas. Va a poder desacoplar una fuente para que solo una trabaje en el caso de que la diferencia sea muy grande. Si yo ajusto estas dos fuentes y logro que la diferencia sea muy pequeña, menor a 0,05 volt, me va a marcar acá en el centro de que está perfectamente equilibradas las dos fuentes y cada una va a estar entregando la mitad de la corriente. La última situación es si la diferencia de potencial es un poco más grande de la que mencionaba recién, pero aún así es contenida, es pequeña, menor a 0,3 volt. De todas maneras, va a balancear la corriente, ambas fuentes van a entregar lo mismo y me va a indicar acá que, bueno, hay una pequeña diferencia que las podría corregir, incluso me indica hacia qué lado está esa diferencia, pero de todas maneras consume cada fuente la mitad de la carga. De esta manera logro ampliar la vida útil de ambas fuentes porque ambas van a estar trabajando de la misma manera y no se va a sobrecargar una más que la otra. Otra de las ventajas de este dispositivo es que ahorro energía gracias al desacoplamiento con efecto MOSFET. Lo que logro es menor consumo en el dispositivo de desacople. Vemos que la caída de tensión diodo más o menos es de 0,6 volt. En este equipo es de 0,1, bueno, y 0,05 un poco más de la impedancia que podría llegar a tener, lo cual para una corriente de dos equipos de 10 amperes se traduce en 12 watts y en este equipo RIM se traduce en 3 watts, lo que quiere decir que es un 75% menos de energía que gasto en el equipo de desacoplamiento. Que bueno, estamos hablando de valores bajos, 12 watts, 3 watts, pero a lo largo en el consumo que vaya haciendo, bueno, es un parámetro importante de considerar. Además, tiene distintas salidas. Acá vemos un par de contactos secos que me va a permitir monitorear a la fuente, al dispositivo de desacople, perdón. Entonces voy a tener distintas indicaciones. Según las tensiones de entrada al equipo, me va a indicar hacia qué lado se desbalancea y cómo es que está funcionando. También me va a indicar si desacopló alguna de las fuentes, ya sea porque haya fallado o porque estén muy distintas las tensiones. Bueno, también me lo va a estar indicando. Y por último me va a indicar la corriente de salida. Yo acá voy a poder setear cuál es la corriente de consumo de mi instalación. Por ejemplo, volvemos a lo que estamos hablando hasta ahora, es de 10 amperes, entonces mis dos fuentes son de 10 amperes. Tranquilamente mi instalación podría consumir 10 amperes y ahí va a estar todo bien, 5 para cada una, pero si llega a consumir más, que es algo que podría llegar a pasar, va a funcionar sin problemas, las dos fuentes me van a poder entregar esa diferencia
de corriente, pero me va a estar dando una indicación de que, no, de que hay un error en la redundancia. ¿Por qué? Si yo tengo mis fuentes de 10 amperes y me está consumiendo 12 amperes mi instalación, cuando una de ellas eventualmente falle, no va a poder aguantar toda la carga del sistema. Entonces también me va a dar esta indicación. Me permite una redundancia consistente del cableado. Desde la fuente hacia la carga puedo duplicar todos los cableados y también poder salvarme de una falla en el cableado. Por ejemplo, vemos acá que si se corta un cable, si entra un cortocircuito o lo que sea, está el otro cableado hacia la carga. Esto principalmente es útil cuando la carga permite doble alimentación. Bueno, este equipo va a permitir también duplicar eso. Repasamos un poco entonces cuáles son las ventajas de este equipo. Tenemos la tecnología de Auto Current Balancing, tenemos la redundancia consistente del cableado, tanto desde aguas arriba del dispositivo como aguas abajo hacia la fuente, el ahorro de energía gracias a su tecnología de efecto MOSFET y también todas las funciones de monitoreo que tiene con los contactos secos. Otro equipo que se utiliza es el S-O-Ring, que significa Single O-Ring. Es este que estamos viendo acá, lo que me va a permitir una redundancia total. Hasta ahora veníamos viendo que tengo doble cableado, tengo doble fuente, doble cableado hacia la carga, pero un solo equipo de desacople. Bueno, con el Single O-Ring voy a poder tener duplicado también el equipo de desacople, entonces estar salvado de cualquier tipo de fase, de falla, como puede ser un error en una fase, la alimentación interrumpida hacia la fuente, el error en la fuente propiamente dicha, un cortocircuito entre la fuente y el módulo redundante, una interrupción en ese cableado, o incluso el error en el módulo redundante, que es lo que recién les mencionaba. Si tengo uno solo y falla, bueno, eh, me va a fallar la instalación. Si ahora lo tengo duplicado, si quiero llevar al extremo lo que es la redundancia, con este equipo se puede y también me va a salvar ese tipo de fallas. También la interrupción entre el módulo redundante y la carga, tener doble cableado, cortocircuito entre ambos y si la corriente también es demasiado alta para la carga, bueno, también lo va a poder manejar. Así que, como les mencionaba, me va a permitir una redundancia consistente de todo, de doble fuente, doble cableado y de doble equipo de desacople. Acá podemos ver el anterior, donde todo esto era un mismo potencial porque salía todo el mismo equipo y ahora es todo completamente separado. También tiene su propio contacto seco individual para cada equipo, donde me va a poder dar información de cómo está funcionando propiamente ese equipo. Entonces me va a poder informar con el LED y el contacto seco si la tensión de entrada no está o si hubo un cortocircuito, por ejemplo, en la fuente, si hubo una falla o hacia arriba, básicamente. Me va a poder indicar si todo está funcionando normalmente. También si el dispositivo puede llegar a tener una falla y debe ser inspeccionado o si la protección contra sobretensiones, que hay que aclararlo, este equipo tiene también en su versión Plus Variante o BP, tiene una protección contra sobretensiones, entonces me puede avisar si esta actúa. Al igual que el dispositivo que les mostraba anterior, el funcionamiento es gracias al efecto MOSFET, así que también me va a permitir el ahorro energético que antes les mencionaba. Y bueno, como les dije recién, también tiene su protección contra sobretensiones. Así que repasamos un poco las características de este equipo. Tenemos la redundancia consistente, como les dije, la llevo al extremo y duplico todo lo que tengo en mi instalación. Tengo la función de monitoreo preventivo, su protección contra sobretensiones y el ahorro energético. Todo esto con este dispositivo Single O-Ring. El último de los equipos para la redundancia es esta fuente o toda la familia de fuentes Quint que tengan un más al final. Todas esas fuentes son casi estéticamente iguales a las anteriores, pero tienen la ventaja de poder trabajar con redundancia sin la necesidad de agregar un equipo externo a la fuente. Ya tiene el single O-Ring integrado dentro de la fuente. De esta manera me va a permitir una redundancia n más 1.
Hasta ahora estábamos viendo todos equipos que le conecto dos fuentes, es una redundancia uno más uno. Con esta fuente voy a poder colocar todas las fuentes que yo quiera, básicamente. De esta fuente, igual que el dispositivo anterior, tiene su protección contra sobretensiones. Al igual que la familia Quint tiene un amplio rango de temperatura de -40 a 75 grados, esta también cuenta con su certificación SIL 3. Tiene una pintura especial, un coating, que es un recubrimiento protector para las protecciones de ambientes corrosivos, del polvo y humedad. Y además tiene certificación ATEX para usarla en zonas con riesgo explosivo. Terminamos entonces con lo que es la redundancia y pasamos a ver lo que es los sistemas de alimentación ininterrumpida, también conocidos como UPS. Como les dije, nos centramos en lo que es la línea Quint. Esta es una instalación típica para una UPS que tenga una fuente Quint, una UPS de la línea Quint y una batería de la línea Quint. Todo este ecosistema va a estar funcionando con un montón de cualidades que ya vamos a ver, pero también quiero destacarles que existen otras alternativas donde voy a poder tener, por ejemplo, una fuente de la familia Trio, con una UPS Trio, con una batería Trio. Incluso podría conectarse otros tipos de equipos, pero si yo tengo todo de la línea Queen, voy a tener las ventajas que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, el cableado entre la UPS y la batería es de tres cables, rojo y negro, positivo y negativo, y el cable blanco es un cable de datos que va a estar comunicándose continuamente la batería con la UPS. Y de esta manera voy a poder tener un montón de información en la UPS de la batería. Por ejemplo, qué modelo es, porque ya vamos a ver que hay distintas tecnologías de baterías. Vamos a poder ver cuál es la capacidad, cuál es la tensión de flote, cuánta carga tiene, cuánto tiempo de autonomía me va a dar, cuál es la vida útil esperada para esa batería. Bueno, toda esta información me la va a poder estar brindando gracias a esta comunicación continua entre estos dos equipos. Las UPS de Phoenix Contact vienen con distintos protocolos de comunicación. Acá pueden ver que tiene un cable patchcore. Entonces, de esta manera, yo voy a poder sacar para distintos modelos con distintos protocolos, como puede ser Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, e incluso con protocolos serie, yo voy a poder sacar información de todos estos datos que les dije recién, incluso también datos de la tensión del sistema, cuánta corriente me está consumiendo y toda la información útil de este equipo. Además, todo esto se puede configurar con un software de Fenisconta, que es muy sencillo de utilizar, donde voy a poder conectarme a la UPS y tener información de ella, de bueno, todos estos mismos parámetros de una manera muy sencilla, con una visualización también muy intuitiva. Además, también podemos ver que entre la fuente y la UPS se conectan estos dos cables. Si yo una de las salidas de la fuente la configuro para la potencia y la conecto a, a la UPS, voy a saber cuándo le sobra potencia, cuándo no está consumiendo la potencia nominal y de esa manera usar toda la potencia necesaria de la fuente para cargar la batería. De esta manera, por ejemplo, me va la alimentación, entra la UPS a alimentar mi circuito y retorna la alimentación. De esta manera yo voy a poder cargar lo más rápido posible mi batería de manera de estar preparado a una posible falla que pueda suceder posterior a ella. Así que todo esto es gracias a la utilidad de este conjunto de la familia Quinta. Algo importante también a destacar es prestar atención a cuál es la capacidad de la batería y la corriente que pueda entregar la UPS, porque podría colocar varias baterías en paralelo, pero si la capacidad del banco es mucho mayor a la corriente que pueda entregar la UPS, debería considerar instalar un dispositivo cargador de batería, porque va a tardar mucho tiempo, incluso puede llegar a no cargarse. En este caso, algo que naturalmente funciona con todos los bancos de baterías. Como les dije antes, hay distintas opciones de lo que son UPS. Les mostré la de línea Queen, les mostré baterías, ya les dije, vamos a ver más adelante qué opciones de baterías hay. Y también hay de la línea Trio, tenemos esta Trio que viene con la UPS integrada, bueno, es otra de las opciones.
Tenemos estos otros tipos de equipos que son los capacitores, ya los vamos a ver más adelante, y tenemos estas UPS de alterna. Así que, bueno, es más o menos para conocer la familia, pero ya vamos a entrar en detalle. El primero de ellos es el buffer, que el buffer lo voy a querer juntar con el capacitor, porque en esencia son lo mismo. El buffer es un capacitor quizás un poco más reducido y el capacitor, bueno, es directamente un capacitor de mayores dimensiones. La diferencia de ellos es que me van a poder entregar un pequeño periodo de tiempo la energía suficiente para mantener mi instalación en funcionamiento. Los buffers son más pequeños, entonces ellos pueden aguantar algunos segundos, podría llegar a unos minutos si conecto un par en paralelo de funcionamiento, de autonomía para mi instalación, y los capacitores, que son un poco más grandes, me pueden dar unos, no sé, 10, 15 minutos, incluso acá dice que podría llegar hasta 3 horas con un consumo mínimo de 50 mAh. Bueno, son dispositivos que me van a estar dando este pequeño impulso de energía necesario para mantener mi instalación a flote sin la necesidad de instalar una UPS. La ventaja del buffer y del capacitor es que se conectan en derivación a la fuente, del lado de continuo obviamente, y de esta manera logro mantener en funcionamiento mi instalación de una manera quizás más económica. Como les dije, esto es para tiempos más reducidos. Si necesito más tiempo de autonomía, llegando a las horas, debería instalar una batería directamente con la UPS. Otra de las opciones son estas UPS de alterna. Hay dos formatos, si quieren verlo así. Uno es el formato Ariel DIN, que son estas que vemos acá, y las otras son directamente de montaje en panel. La diferencia va en la potencia que pueden entregar. Cuando ya son más grandes no se puede colocar físicamente en el Real DIN porque son muy pesadas. Hay hasta 2,5 kVA. Todos estos modelos son monofásicos y de entrada 120 a 220 volts. Y en la salida se puede seleccionar si quiero que sean de 120 o de 220 volts. La ventaja de estos equipos es que se puede hacer una red trifásica. Si coloco tres equipos y un cableado muy sencillo, con una configuración muy sencilla, puedo lograr que cree una red trifásica. Y bueno, esta es otra de las alternativas. Vamos a ver ahora las baterías. Hay tres familias de baterías. Está la familia de plomo, que se designa como PB, la familia de litio LI, y esta familia BRLA es también una familia de plomo, pero de vida útil extendida. Esta sería la familia más robusta y podemos ver los colores de arriba se indican en estas especificaciones, por ejemplo, la temperatura de trabajo a la que podría funcionar, la huella útil esperada, según si la temperatura es de más de 20 años o de más de 50 años, los ciclos de carga que aguantaría cada una de las tecnologías, depende de la profundidad de carga y también de su proporción de peso y capacidad. Así que bueno, esto más o menos para tener una idea de las distintas tecnologías que hay y un parámetro importante para poder seleccionar cuándo podría elegir cada una de ellas. Otro parámetro importante es elegir la capacidad de la batería que necesite. Entonces, vamos a ver en las baterías, e incluso en las UPS, en las distintas fotos que hay del producto, se muestran gráficos como este, que son una curva que me va a permitir elegir qué batería me vendría bien para mi instalación según la tecnología. Acá podemos ver la de BRLA, es la última que les mencionaba. Esta es la de litio y esta es la de entonces esto es muy sencillo, es un gráfico de doble entrada donde por un lado entro con el tiempo de autonomía que necesitaría tener y por otro lado entro con la corriente de consumo que voy a tener y esto me da el color, que el color si vengo acá abajo me indica cuál es la batería que voy a tener que instalar. Entonces en este caso, para este ejemplo, 45 minutos consumiendo 3 amperes, con una batería de 4 ampere hora estaría bien. Y de esta manera, bueno, puedo elegir con cada uno qué tipo de batería es la que necesito para mi instalación. Así que eso es todo del webinar del día de hoy. Bueno, entonces estamos. Si no hay más preguntas, me despido. Muchas gracias por su participación y que tengan una linda tarde.